no son compatibles a día de hoy en el primer equipo. Se van a tener que decantar por alguna y también vamos a tener que aceptar salidas respecto a ellas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Alba, señorita Lexus. Hoy vengo a charlar con vosotros acerca de un tema que creo que surgió precisamente en uno de los directos donde sopesábamos un poco el tema de la plantilla del Barça y hablábamos pues de las cedidas, de cuáles podían volver o qué jugadoras del B podían tener más protagonismo, porque creo que hay mucho talento también ahí y algunas jugadoras que más pronto que tarde van a tener que dar el salto si quieren confiar verdaderamente en ellas. Y el tema de la central, la futura central joven del Barça o centrales, es algo que me llama bastante la atención porque por H o por B pues se ha dado la casuística de que estamos en un momento donde hay bastante talento, bastantes opciones en dicha posición, pero de momento ninguna ha dado verdaderamente el paso y no sabemos, no hay nada oficial que nos diga qué va a pasar con ellas de cara a la próxima temporada. Yo creo que hay mucho talento en esa posición, pero sinceramente me parecen incompatibles estas tres jugadoras de las que os voy a hablar hoy. Creo que por un tema de edad, un tema de la competencia que hay en el primer equipo, por la proyección que tiene cada una de ellas y la ambición que puedan tener, no son compatibles a día de hoy en el primer equipo. Se van a tener que decantar por alguna y también vamos a tener que aceptar salidas respecto a ellas. Entonces, yo os quiero dar un poco mi opinión sobre las mismas, cuál es su situación en el Barça, en la selección en la que juegan y lo que yo haría de cara a futuro, pensando que es, como digo, bastante difícil que puedan ser compatibles en el primer equipo. Los nombres que os voy a presentar, que ya los mencionamos anteriormente, son el de Aisha Camara, el de Martina Fernández y Emilia Simsak. Seguramente hayáis oído hablar de las tres o conozcáis a las tres jugadoras. En el caso de Aisha, cumple 19 años en este 2025. Es internacional con España, está en la selección sub-19, puede jugar tanto de central como lateral, es una de las cosas que juega a su favor, esa polivalencia. Tiene una buena anticipación, buen 1 contra 1, buena en el cuerpeo, quizás me falta un poco en el tema de los duelos aéreos, tampoco es una jugadora especialmente alta en ese sentido, pero es una futbolista muy completa y que tiene mucho potencial y un gran peso, gran importancia, tanto en el Barça B como en la selección, las distintas categorías por las que ha ido pasando. A mí me gusta mucho, desde luego. En cuanto a Emilia Simsak, de la que también hablamos más últimamente por el tema de la selección, ya que está participando en la Eurocopa, tiene 19 años, juega la selección absoluta polaca, como digo, ha estado disputando esta fase de grupos de la Eurocopa y de titular, cosa que a mí me sorprendió en un principio. Es mejor central que pivote. Me recuerda un poco al caso de Engen en cuanto a que en el Barça, por cómo juega el Barça y lo delicada que es esa posición de pivote, le cuesta jugar de espaldas, sufre bastante si tiene que girarse, entonces jugando de cara, jugando como central, rinde muchísimo mejor, también por los atributos que tiene. Físicamente es una jugadora portentosa, parece más mayor, más hecha, es buena corrigiendo en carrera, tiene bastante personalidad, se le ve atrevida con ese liderazgo pese a ser bastante joven. Buena en el 1 contra 1, cuerpea bastante bien. A mi modo de ver, le falta mejorar en los duelos aéreos también y en jugadas a balón parado. De hecho, en la Eurocopa vimos como en alguna ocasión pues salió la foto de algunos de los goles en contra que se llevó Polonia precisamente por este tipo de acciones. Finalmente, mencionando el nombre de Martina Fernández, que quizás es la que más conocéis o más conocemos todos, cumple 21 años, es la que más experiencia tiene en la élite, ya estuvo en el primer equipo del Barça hace 2 temporadas, este año ha estado cedida en los últimos meses en el Everton, culminando una maravillosa cesión. Es jugadora internacional también con España, de la selección sub-23, tiene buena anticipación, bien en los duelos aéreos, es la que mejores registros tiene en este aspecto, buena salida de balón, una jugadora ahí con ese ADN Barça,
Quizás, por decir algo en contra, me dio la sensación en este año que estuvo en el Barça que es algo lenta. No es tampoco el principal atributo de las defensas o de las centrales en concreto del Barça, en el sentido de que si tienes que definirlas no les caracteriza su rapidez, podemos decirlo de esta forma, pero cualquiera de las tres son jugadoras muy completas, sobre todo por la edad que estamos mencionando, ¿no? 19, 20 años, son jugadoras muy jóvenes que aún tienen, pues eso, toda la carrera por delante y que van a seguir mejorando y aprendiendo, sobre todo si están bien rodeadas y tienen a buenos profesionales trabajando con ellas, y en ese sentido no me preocupa. Luego lo que hay que es encontrar el encaje y ver cuál es la que más se adapta a lo que busque el equipo, el entrenador en ese momento, ¿no? Es que buscamos este determinado perfil o tenemos esta visión de una jugadora que pueda ser polivalente y que pueda jugar tanto de central como de lateral o de pivote o de lo que sea, entonces pues nos decantamos por este nombre en vez de este otro. Creo que es ahí donde está el kit de la cuestión. Mi valoración sobre este tema es que a día de hoy me parece que Martina es la jugadora más hecha, la jugadora que si mañana hay un partido del Barça y tiene que jugar una de estas tres futbolistas, digamos que es la opción más segura, la que tiene más recorrido, la que tiene más experiencia en la élite, como decía, y también la que ya vimos en el primer equipo del Barça. Entonces no es una prueba, un invento, un melón por abrir, porque ya sabemos lo que puede hacer, pues al lado de Paredes o al lado en su día de Engen, supongo que también se entendería bien con Mapi, etcétera, etcétera. También creo que Aisha puede ser la que tenga un techo más alto de las tres. Esto es meramente mi opinión y mi sensación. Son muy jóvenes, no sabemos lo que va a depararle su carrera, porque también influye pues lo acertadas que estén en sus decisiones deportivas, la cabeza que tengan, lesiones. Es difícil de prever, pero me parece una jugadora completísima, una central o lateral muy difícil de encontrar en el mercado y que tienes la suerte de ya tenerla aquí desde pequeña, que la has ido formando tú, y eso me parece súper interesante, porque cuando tienes que fichar a jugadoras de fuera, jóvenes, es muy bueno hacerlo, porque lo que siempre decimos, el riesgo de la operación es prácticamente cero, porque te adelantas a otros equipos, pero tienen que adaptarse al Barça, y a veces es más fácil, a veces es más difícil. En el caso de estas tres, es que ya son jugadoras tuyas, por lo tanto, ese proceso te lo has saltado o ya está amortizado a día de hoy. Y creo que Simsack tiene un gran potencial y que puede jugar de pivote también, cosa que pues esa polivalencia le va un poco a su favor y ya la estamos viendo siendo importante con Polonia, que sí, que no es la selección más potente del mundo, evidentemente, pero hay que estar ahí, hay que ganarse el puesto, hay que jugar por delante de otras futbolistas y no le restemos méritos tampoco en ese aspecto. ¿Qué solución le puedo encontrar? ¿O qué haría yo como mera opinión? Para mí Martina debería de ser jugadora del primer equipo. Siento que cuando cedes a una futbolista se supone, o debería ser así, que es porque te interesa que se foguee fuera, pero te gustaría recuperarla. Si no, soy partidaria de no hacerle perder el tiempo a nadie, desvincularse y ya está, no acumular 15 cesiones como otros equipos, porque no entiendo el fin de ese movimiento. Entonces, después de ver lo bien que lo hizo en el Everton, yo creo que lo que se merecería es volver. Si ella quiere, si está dispuesta, si llega a un acuerdo, todo esto, ¿no? Pero me parece que merecería esa oportunidad. Entonces yo la tendría en el primer equipo oficialmente. Ni dinámica, ni ficha del B, ni nada de esto. A su vez, también, si estuviera ahí dentro, yo me preguntaría cuál es la jugadora que más convence al staff, al club de cara a futuro, entre Aisha y Emilia Simsack. A la que le vean más potencial, la que crean que sí, que va a llegar al primer equipo, porque tengo este plan para ella, porque me encaja por esto y por esto otro, yo creo que la cedería. Hablamos de jugadoras que tienen 19 o que van a cumplir 20 años, que creo que ya pueden hacerlo bien en un equipo de primera división, aunque sea en España. Verlas compitiendo a ese nivel, ver cómo se adaptan a la Liga F o similar en otros países, y también ganas un poco de tiempo con ellas. Ellas se foguean, ganan experiencia, tú también ganas 1 o 2 años, ves cómo rinden en primera división de la liga que sea, como digo, y luego ya pueden volver, pueden entrar en el primer equipo.
sustituyendo pues o bien a Mapi si no continuara o a Paredes, porque es evidente que en la línea defensiva del Barça va a haber cambios en los próximos años. Torrejón, incluso la propia Mapi, Paredes, Rolfo ya se fue, o sea, es evidente que va a haber varias salidas, tanto en la posición de central o de lateral, y ya no cito a las jugadoras jóvenes que hay, presuponiendo y deseando que se queden y continúen en el Barça, pero va a haber hueco para estas futbolistas. Lo que hay es que tener un plan con ellas y unos timings que salgan bien. Eso es lo que en la práctica no sabemos cómo sucederá. Las tres al mismo tiempo, teniendo además que competir con otras jugadoras jóvenes que, como digo, esperamos que continúen en el primer equipo, que no es solo el suplir a Paredes o a Torrejón, es que sigues teniendo a Brooks, es que tienes a Yana, a Ona, a Laia, que la acabas de fichar y tiene 25 años, no 36, pues Martina si suba al primer equipo. Entonces va a ser difícil, a mi modo de ver, que las tres, jugando básicamente la misma posición o alternando entre central y lateral, me da igual, puedan estar en el primer equipo de manera oficial en el corto plazo, ya a partir de este verano o del siguiente, y tener un mínimo de protagonismo. Y con mínimo de protagonismo no quiero decir que las tres tengan que ser titulares, es que nos sumen 20 minutos como sumó Martina antes de irse cedida, porque eso evidentemente no vale para nada. Por eso creo que de una forma u otra vas a tener que elegir. Quizás este verano, si mantienes más o menos el grupo ahí en defensa y no hay salidas inesperadas, yo creo que Martina debería de volver, como digo, y luego de cara al próximo verano, a los próximos veranos, no sé si vas a poder subir directamente a Simsak y a Aisha Camara. Por lo tanto, a lo mejor tienes que decidir entre ellas. ¿Qué posición necesito reforzar? ¿Quién ha rendido mejor? ¿Me ofrecen traspaso por alguna que me interesa mucho? Sí, no. Sopesar todo esto y elegir entre ellas. Me parece que las tres ya de manera inmediata, en el corto plazo, es complicado hacerlas encajar, a menos que aquí se vaya más gente de la que pensamos y no te quede de otra que recurrir al filial y darles ficha al primer equipo. Pero sin ir a casos así un poco más extremos, lo veo difícil. Os quiero leer en comentarios, quiero saber vuestra opinión al respecto, si pensáis que sí que se debe de contar con las tres, cueste lo que cueste, si cederíais alguna de ellas o incluso a más de una, o contemplaríais traspasos, en fin, cómo lo veis, porque me interesa vuestra opinión. Gracias por el apoyo al canal, nos vemos en los próximos vídeos y directos y que tengáis muy buena semana. Chao, chao.